¿Alguna vez has sentido que estás luchando contra ti mismo? Esa sensación extraña de que una parte de ti quiere crecer, evolucionar, alcanzar tu verdadero potencial, pero otra parte parece sabotear cada intento, creando excusas, inventando miedos, construyendo muros invisibles que te mantienen exactamente donde estás. Es como si hubiera una guerra interna sucediendo todo el tiempo, y ni siquiera te das cuenta de que eres tu propio enemigo. Esta batalla silenciosa consume tu energía, agota tu motivación y, peor aún, te convence de que el problema está allá afuera, en las circunstancias, en otras personas, en la falta de oportunidades. Pero la verdad es mucho más profunda y al mismo tiempo, más liberadora de lo que imaginas. No eres perezoso, no eres incapaz, no naciste sin talento. Lo que sucede es que tu psique ha desarrollado a lo largo de los años un sistema sofisticado de defensas psicológicas que parecen protegerte, pero en realidad te aprisionan en versiones limitadas de quien realmente puedes ser. Estas defensas se han vuelto tan automáticas, tan integradas a tu modo de pensar y sentir, que ya ni las identificas. Simplemente son tú, o al menos eso parece. Abraham Maslow, el psicólogo que revolucionó nuestra comprensión sobre la motivación humana y el potencial, dedicó décadas estudiando no solo lo que nos impulsa hacia el crecimiento, sino principalmente lo que nos impide alcanzar aquello que él llamó autorrealización. Mientras la mayoría de las personas conocen su jerarquía de necesidades, pocos saben sobre sus descubrimientos más perturbadores y transformadores. Maslow descubrió que no son solo las necesidades no satisfechas las que nos bloquean. Identificó algo mucho más sutil y peligroso: mecanismos de defensa psicológica que desarrollamos para protegernos de la ansiedad de crecer, del miedo de convertirnos plenamente en quienes somos capaces de ser. Llamó a esto el complejo de Jonás, refiriéndose al profeta bíblico que huía de su llamado, de su grandeza, porque tenía miedo de lo que eso significaría. Maslow se dio cuenta de que todos nosotros, en algún nivel, huimos de nuestra propia luz, de nuestro potencial completo, no porque seamos débiles o perezosos, sino porque tenemos miedo genuino de nuestra propia grandeza y de las responsabilidades que trae. La descubierta más impactante de Maslow no fue sobre lo que nos motiva a crecer, fue sobre lo que nos mantiene pequeños, sobre por qué elegimos inconscientemente vivir muy por debajo de nuestro verdadero potencial, y por qué esto sucede justamente cuando estamos cerca de un salto evolutivo significativo. Hoy voy a mostrarte las 7 defensas psicológicas específicas que Maslow identificó en sus estudios con cientos de personas, defensas que literalmente desaparecen cuando tu conciencia finalmente despierta al juego que venías jugando contra ti mismo. Vas a entender no solo cómo estas defensas operan en silencio, saboteando cada intento de crecimiento genuino, sino principalmente cómo el despertar de la conciencia disuelve estas barreras de forma casi automática, abriendo camino para una vida de significado, propósito y realización auténtica que siempre supiste que era posible, pero nunca conseguiste alcanzar de forma sostenible. Maslow comenzó a percibir estas defensas cuando estudiaba personas que inicialmente consideraba exitosas y realizadas. Una de las historias más reveladoras viene de sus estudios a principios de los años 60. Estaba observando un grupo de profesionales talentosos, personas que tenían todas las condiciones objetivas para la autorrealización: seguridad financiera, relaciones estables, salud adecuada, oportunidades de desarrollo. Todos los niveles inferiores de la jerarquía de necesidades estaban aparentemente satisfechos. Sin embargo, algo profundamente perturbador emergía en las entrevistas individuales. Estas personas relataban sentimientos persistentes de vacío, de estar viviendo una vida que no era completamente suya, de interpretar un papel en lugar de ser auténticas. Maslow quedó intrigado. Si las necesidades básicas estaban atendidas, ¿qué les impedía avanzar hacia la autorrealización? Fue entonces que comenzó a identificar el primer mecanismo de defensa. La primera defensa psicológica que Maslow documentó fue lo que llamó desacralización.
un proceso por el cual trivializamos propositalmente aquello que es profundo, significativo o trascendente en nuestras vidas. Es como si hubiéramos desarrollado un cinismo protector que nos impide reconocer la grandeza, la belleza o el potencial extraordinario que existe tanto en el mundo como en nosotros mismos. Maslow observó que esta defensa opera volviendo todo común, reduciendo experiencias potencialmente transformadoras a explicaciones mecánicas o triviales. Uno de los sujetos de investigación de Maslow, un músico talentoso de 32 años, ejemplificaba perfectamente esta defensa. Describía su música como solo vibraciones de aire, sus composiciones como combinaciones matemáticas de frecuencias, su talento como suerte genética de tener oído agudo. Cuando Maslow preguntó sobre momentos en que la música lo tocaba profundamente, se desviaba hacia explicaciones neurológicas sobre dopamina y sinapsis. Esta desacralización sistemática creaba una protección eficaz contra el llamado a desarrollar plenamente su don musical, porque si la música es solo física acústica, no hay nada especial que desarrollar, ninguna responsabilidad mayor que asumir, ningún potencial aterrador que manifestar. Maslow percibía que esta defensa surgía especialmente en momentos en que la persona estaba a punto de dar un salto cualitativo significativo. Era como si el cerebro activara automáticamente un modo de reducción para evitar la ansiedad del crecimiento. Notó que personas inteligentes usaban su propia inteligencia como herramienta de desacralización, empleando análisis racionales sofisticados para vaciar de significado justamente aquello que podría transformarlas. Un ingeniero en sus estudios describía el amor como compatibilidad química y evolutiva, momentos de inspiración como patrones de activación neural, propósito de vida como ilusión cognitiva adaptativa. Al desacralizar sistemáticamente toda experiencia profunda, se protegía del terror de reconocer que había algo mayor llamándolo, algo que exigiría coraje, vulnerabilidad y compromiso genuino con el crecimiento. Maslow descubrió que esta defensa era especialmente común en personas con educación científica o analítica, que habían aprendido a valorar solo lo que puede medirse y explicarse, creando así una prisión intelectual que les impedía acceder a dimensiones más profundas de la experiencia humana. La segunda defensa identificada por Maslow fue la que denominó miedo a la propia grandeza. Parece contradictorio, pero Maslow descubrió a través de cientos de entrevistas que las personas no temen solo el fracaso o la inadecuación. Temen igualmente, a veces incluso más intensamente, su propio potencial de grandeza, éxito y poder personal. Este fenómeno se conoció como complejo de Jonás, referencia al profeta que huyó literalmente de su llamado, porque tenía miedo de la magnitud de lo que se le pedía. Maslow observó que cuando las personas están a punto de alcanzar algo significativo, de asumir un rol de liderazgo, de expresar plenamente sus talentos, un miedo sutil pero poderoso emerge. ¿Y si realmente lo logro? ¿Y si realmente soy capaz? ¿Qué responsabilidades vendrán con eso? ¿Cómo cambiarán mis relaciones? ¿La gente me envidiará? ¿Me convertiré en blanco? ¿Tendré que sostener este nivel de excelencia siempre? Estos miedos, aunque raramente conscientes, disparan mecanismos de autosabotaje precisamente en los momentos de mayor oportunidad. Maslow documentó el caso de una escritora que había trabajado en su primera novela durante 7 años. Tenía talento incuestionable, ya había recibido retroalimentación extremadamente positiva de editores profesionales sobre los primeros capítulos, y una agente literaria renombrada había demostrado interés en representarla. Estaba a pocos meses de concluir el manuscrito. Fue entonces cuando comenzó a desarrollar bloqueos creativos severos, a cuestionar la calidad de todo el trabajo, a considerar comenzar un proyecto completamente nuevo, a distraerse con docenas de otros intereses. En las sesiones con Maslow, quedó evidente que estaba huyendo no del fracaso sino del éxito potencial. La idea de realmente publicar el libro, de exponerse al mundo como escritora, de potencialmente tener éxito y tener que escribir otros libros, crear una carrera, lidiar con críticas públicas, todo eso generaba una ansiedad paralizante.
Era más seguro permanecer en la identidad de alguien que está escribiendo un libro que convertirse en una escritora publicada, con todas las implicaciones y responsabilidades que eso traería. Maslow notó que esta defensa era especialmente fuerte en personas criadas en ambientes donde destacarse era peligroso, donde brillar significaba convertirse en blanco de envidia, crítica o incluso violencia psicológica. La tercera defensa que Maslow identificó fue la que llamó negación de los valores del ser. Esta defensa opera a través de un rechazo sistemático de valores trascendentes como verdad, belleza, bondad, justicia, perfección, significado. Maslow notaba que muchas personas desarrollaban una especie de nihilismo práctico, no necesariamente filosófico, donde declaraban implícita o explícitamente que estos valores son ilusiones, construcciones sociales sin fundamento real o simplemente irrelevantes para la vida práctica. Esta negación servía como protección contra el llamado a vivir de acuerdo con estos valores, porque si verdad, belleza y bondad no existen realmente o no importan, entonces no hay necesidad de esforzarse por alcanzarlas, no hay estándares elevados que cumplir, no hay ideal que perseguir. Maslow observó esta defensa operando de formas sutiles. Un ejecutivo en sus estudios había construido una carrera exitosa, pero se sentía profundamente insatisfecho. Cuando Maslow exploraba qué podría darle mayor satisfacción, el ejecutivo respondía que conceptos como contribución significativa o trabajo con propósito eran romanticismos ingenuos, que lo único real era ganar dinero y tener seguridad. Sin embargo, en momentos de mayor vulnerabilidad durante las entrevistas, admitía sentir que estaba desperdiciando su vida, que había capacidades en él que permanecían dormidas, que en el fondo sabía que podría estar haciendo algo que realmente importara. La negación de los valores del ser lo protegía de tener que confrontar la brecha entre cómo vivía y cómo podría vivir si tuviera el coraje de honrar lo que realmente valoraba en lo profundo. Maslow descubrió que esta defensa era particularmente común en sociedades materialistas, donde el éxito se mide principalmente en términos de dinero, estatus y posesiones. Personas que habían internalizado estos valores externos desarrollaban una especie de ceguera hacia valores intrínsecos más profundos. Un abogado en sus estudios había renunciado a su sueño juvenil de trabajar en derechos humanos porque no era financieramente lucrativo, y ahora trabajaba defendiendo corporaciones en casos que violaban sus propios valores éticos. Para lidiar con la disonancia, había adoptado un cinismo donde declaraba que conceptos como justicia son relativos, que todos persiguen solo su propio interés, que idealismo es ingenuidad. Esta negación sistemática de valores trascendentes le permitía continuar en una trayectoria profesional que contradecía sus valores más profundos, sin tener que sentir el dolor completo de esa traición a sí mismo. Maslow notaba que esta defensa creaba una vida funcional, pero espiritualmente vacía, donde la persona puede tener éxito según estándares externos, pero experimenta un vacío persistente que ninguna cantidad de logros materiales consigue llenar. La cuarta defensa psicológica documentada por Maslow fue lo que denominó pseudo-estupidez voluntaria, un mecanismo fascinante donde personas inteligentes se hacen deliberadamente menos perceptivas, menos conscientes, menos inteligentes de lo que realmente son. Maslow observó que esta defensa operaba como una especie de embotamiento intencional de la conciencia, donde la persona evita ver conexiones obvias, evita hacer preguntas profundas, evita pensar sobre implicaciones que serían evidentes si prestara atención. Esta pseudo-estupidez protege contra el despertar de la conciencia que inevitablemente traería consigo la responsabilidad de actuar de acuerdo con lo que se percibe. Si no veo, no sé, y si no sé, no soy responsable de actuar. Maslow documentó el caso de un profesor universitario que había notado durante años patrones sistemáticos de injusticia en su departamento académico, pero consistentemente evitaba conectar los puntos. Evitaba preguntar por qué ciertos grupos eran siempre excluidos. Evitaba cuestionar prácticas obviamente problemáticas.
En las entrevistas con Maslow, quedó claro que no era que no pudiera ver, sino que no quería ver, porque ver significaría tener que tomar una posición, potencialmente entrar en conflicto con colegas y superiores, arriesgar su propia seguridad laboral. Era más cómodo permanecer en una inocencia fabricada, una especie de ceguera voluntaria que lo eximía de la responsabilidad moral de actuar. Maslow notó que esta defensa era especialmente prevalente en contextos donde ver la verdad traía consecuencias incómodas o peligrosas. Personas en organizaciones corruptas desarrollaban una capacidad notable para no notar corrupción obvia. Personas en relaciones disfuncionales desarrollaban una ceguera selectiva hacia señales claras de problemas profundos. Personas viviendo vidas que contradecían sus valores más profundos desarrollaban una sordera hacia su propia voz interior que intentaba llamar su atención. Maslow observaba que esta pseudo-estupidez requería en realidad considerable energía psicológica para mantener. La persona tenía que trabajar activamente para no ver lo que era visible, para no escuchar lo que era audible, para no saber lo que sabía. Esta supresión constante de la conciencia creaba una especie de niebla mental, una reducción de la vitalidad cognitiva y emocional. Las personas describían sentirse como si estuvieran viviendo en piloto automático, pasando por la vida sin realmente estar presentes, experimentando el mundo a través de un velo que amortiguaba tanto el dolor como la alegría. Maslow entendía que esta defensa, aunque protectora a corto plazo, resultaba profundamente costosa a largo plazo, porque una vida vivida en pseudo-estupidez voluntaria es una vida vivida solo parcialmente, donde el potencial completo permanece dormido y la autorrealización se vuelve imposible. Mira, mientras exploramos estas defensas que Maslow identificó, percibo que tal vez estés comenzando a reconocer algunos de estos patrones en tu propia vida. ¿Sabes esa sensación de estar siempre casi llegando, pero nunca llegando de hecho a tu potencial completo? Como si hubiera una fuerza invisible sosteniéndote un paso antes de la realización verdadera. Tengo una pregunta directa para ti. ¿En qué área de tu vida has estado jugando a ser menos capaz de lo que realmente eres? Sé cómo es eso. Ese momento donde reconoces que has estado escondiéndote de tu propia luz, donde finalmente admites que el mayor obstáculo no está afuera sino dentro. Si esto resuena contigo, si sientes que has estado viviendo con el freno de mano puesto, deja un comentario simple. Estoy listo para ver mis propias defensas. Tu experiencia puede ser exactamente lo que alguien necesita leer hoy para sentirse menos solo en esta lucha. Tienes más poder de sanación de lo que imaginas, porque cuando compartimos nuestras verdades, liberamos a otros para que hagan lo mismo. La quinta defensa identificada por Maslow fue la identificación con el agresor, un mecanismo donde internalizamos las voces críticas, limitantes o destructivas de figuras de autoridad o del ambiente cultural, y luego usamos esas voces contra nosotros mismos. Esta defensa es particularmente insidiosa porque transforma enemigos externos en enemigos internos, haciendo que la persona se convierta en su propio carcelero. Maslow observó este patrón especialmente en personas que habían crecido en ambientes donde la autorrealización era vista como egoísta, donde expresar el potencial completo era castigado, donde destacarse significaba rechazo o ataque. Un caso que Maslow estudió involucraba a una mujer artista que había crecido en una familia donde la creatividad era vista como frivolidad, donde se esperaba que todos siguieran carreras prácticas y convencionales. Aunque ahora adulta y financieramente independiente, llevaba en su psique la voz de su padre diciéndole que el arte es una pérdida de tiempo, que necesita ser realista, que nunca tendrá éxito como artista. Esta voz internalizada ahora operaba automáticamente, saboteando cada intento de dedicarse seriamente a su arte. No era su padre quien la limitaba más, sino la versión internalizada de su padre que había tomado residencia permanente en su mente. Maslow notaba que esta mujer ni siquiera reconocía estas voces como externas, simplemente las experimentaba como su propia forma de pensar, como realismo o sentido común, cuando en realidad eran defensas que la protegían de arriesgarse a perseguir su verdadero llamado. Maslow descubrió que esta defensa
era extraordinariamente común y particularmente resistente al cambio, porque la persona no solo tiene que superar las limitaciones externas originales, sino también desmantelar la versión internalizada de esas limitaciones que ahora opera desde dentro. Un ejecutivo en sus estudios había internalizado el mensaje cultural de que mostrar vulnerabilidad es debilidad, que pedir ayuda es fracaso, que reconocer que no sabes algo es incompetencia. Ahora adulto en posición de liderazgo, estas voces internas lo mantenían aislado, incapaz de formar conexiones genuinas con su equipo, resistente a la colaboración real, viviendo en constante tensión tratando de mantener una fachada de tenerlo todo bajo control. Maslow observaba que estas voces internas eran más crueles y más constantes que cualquier crítico externo podría ser. Un crítico externo eventualmente se va, pero el crítico interno está siempre presente, comentando constantemente, juzgando cada acción, anticipando fracaso, recordando cada error pasado, magnificando cada imperfección. Esta identificación con el agresor creaba una prisión psicológica de la cual era difícil escapar, porque la persona ni siquiera reconocía que estaba prisionera, simplemente pensaba que así era la realidad, que estas voces críticas eran verdad objetiva en lugar de defensas internalizadas. La sexta defensa psicológica que Maslow documentó fue la evasión del crecimiento a través de adicciones a la seguridad. Esta defensa opera transformando la necesidad legítima de seguridad básica en una búsqueda obsesiva e insaciable de certeza absoluta, control total y eliminación completa de cualquier riesgo. Maslow observó que personas en esta defensa constantemente postergan el crecimiento, el cambio, la expresión de su potencial, esperando por el momento perfecto cuando todas las condiciones estén ideales y no haya ningún riesgo. Este momento nunca llega, por supuesto, porque el crecimiento real siempre implica incertidumbre, siempre requiere salir de la zona de confort, siempre involucra algún grado de riesgo. Al exigir seguridad total antes de actuar, la persona se garantiza nunca tener que enfrentar el desafío aterrador de la autorrealización. Maslow estudió un emprendedor potencial que durante 10 años había estado preparándose para iniciar su propio negocio. Cada año había una nueva razón por la cual todavía no era el momento correcto. Necesitaba más capital, más investigación de mercado, más contactos, más experiencia, esperar a que la economía mejorara, esperar a que los hijos crecieran, esperar a tener más seguridad. En las entrevistas con Maslow, quedó evidente que esta preparación interminable era en realidad una forma de evitar el momento de verdad donde tendría que comprometerse realmente, arriesgar realmente y posiblemente fracasar realmente. Maslow notaba que esta defensa era particularmente seductora porque se disfrazaba de prudencia, responsabilidad y sentido común. La persona podía racionalizar infinitamente su evitación como siendo cuidadosa, siendo realista, siendo responsable con su familia. Sin embargo, bajo la superficie, lo que operaba era un miedo profundo al crecimiento y a todo lo que el crecimiento implica. Cambio, incertidumbre, posibilidad de fracaso, responsabilidad de éxito. Maslow observó que personas adictas a la seguridad frecuentemente permanecían en trabajos que detestaban, en relaciones que las sofocaban, en ciudades donde no querían estar, en vidas que no eran realmente suyas, todo porque cambiar era demasiado incierto, demasiado arriesgado, demasiado aterrador. Preferían la infelicidad conocida a la posibilidad de felicidad desconocida. Maslow documentó cómo esta defensa se intensificaba precisamente cuando la oportunidad de crecimiento real se presentaba. Una mujer en sus estudios había recibido una oferta para un puesto que era exactamente lo que siempre había querido, pero que requería mudarse a otra ciudad. Inmediatamente su mente generó docenas de razones por las cuales era demasiado arriesgado. ¿Y si no funciona? ¿Y si no le gusta la nueva ciudad? ¿Y si pierde su red de apoyo actual? ¿Y si comete un error? Esta avalancha de preocupaciones servía para paralizar la acción y mantenerla segura en su situación actual insatisfactoria pero familiar.
La séptima y quizás más sutil defensa identificada por Maslow fue lo que denominó la reducción al nivel biológico, un mecanismo donde la persona explica toda su experiencia, motivación y comportamiento exclusivamente en términos de necesidades biológicas básicas, negando completamente la existencia o importancia de necesidades superiores de significado, propósito, trascendencia y autorrealización. Esta defensa opera diciendo esencialmente que los humanos no son nada más que animales sofisticados, que todo lo que hacemos es reducible a impulsos de supervivencia, reproducción y placer, que conceptos como significado existencial o autorrealización son fantasías o lujos innecesarios. Al reducir la existencia humana solo al nivel biológico, la persona se libera de la responsabilidad de perseguir potencial superior. Porque si no somos nada más que animales, entonces simplemente satisfacer necesidades básicas es suficiente. No hay más nada que desarrollar. No hay potencial superior que realizar. Maslow observó esta defensa operando de manera particularmente clara en personas educadas en paradigmas puramente materialistas o deterministas. Un psicólogo conductista en sus estudios explicaba todo comportamiento humano en términos de condicionamiento y refuerzo, negando completamente la existencia de libre albedrío, elección consciente o motivaciones trascendentes. Cuando Maslow preguntaba sobre sus propios momentos de inspiración, creatividad o experiencia de significado profundo, los reducía a patrones de activación neural y descargas de neurotransmisores. Esta reducción sistemática de la experiencia humana a procesos biológicos servía como protección efectiva contra el reconocimiento de que había dimensiones más profundas de su ser que estaban llamando por desarrollo y expresión. Maslow notaba que esta defensa era especialmente prevalente en la cultura científica moderna, donde hay una tendencia a valorar solo lo que puede ser medido objetivamente y explicado en términos físicos. Personas inteligentes usaban este marco reduccionista como justificación para ignorar completamente aspectos de la experiencia humana que no encajan fácilmente en paradigmas materialistas. Un neurocientífico en sus estudios describía el amor como solo oxitocina y vasopresina, la experiencia espiritual como solo actividad en el lóbulo temporal, el sentido de propósito como solo ilusión evolutivamente adaptativa. Al reducir sistemáticamente toda experiencia significativa a mecanismos biológicos, se protegía del llamado a realmente explorar estas experiencias en su totalidad, a permitirse ser transformado por ellas, a reconocer que había algo más operando que no podía ser completamente capturado por explicaciones reduccionistas. Maslow entendía que estas explicaciones biológicas no eran incorrectas necesariamente, pero eran profundamente incompletas. Sí, hay correlatos neurales de toda experiencia, pero reducir la experiencia solo a sus correlatos neurales es como reducir una sinfonía de Beethoven a vibraciones de aire. Técnicamente correcto, pero se pierde completamente lo esencial. Esta defensa de reducción biológica permitía a las personas evitar confrontar la totalidad de su potencial humano, la posibilidad de crecimiento más allá de la mera satisfacción de necesidades básicas, el llamado hacia la autorrealización que Maslow había identificado como la necesidad humana más elevada. Pero aquí está lo extraordinario que Maslow descubrió. Todas estas 7 defensas psicológicas tienen algo profundamente en común. No son verdaderamente parte de quién eres, son estructuras que has construido para protegerte de la ansiedad del crecimiento. Y la revelación más importante de toda la investigación de Maslow fue que cuando la conciencia despierta, cuando finalmente ves estas defensas por lo que son, estructuras protectoras que ya no necesitas, comienzan a disolverse naturalmente, casi sin esfuerzo. Maslow documentó este fenómeno de despertar en sus estudios de personas autorrealizadas. Observó que en cierto punto del proceso de crecimiento hay un cambio cualitativo en la conciencia, un momento donde la persona ve con claridad cristalina cómo ha estado limitándose a sí misma, cómo ha estado jugando pequeña por miedo, cómo estas defensas que parecían protectoras en realidad eran prisiones.
Este momento de visión clara no requiere años de análisis o intervención terapéutica compleja. Requiere simplemente la voluntad de ver, el coraje de reconocer la verdad sobre cómo has estado operando. Maslow observó que cuando una persona realmente ve, realmente entiende cómo sus defensas han estado funcionando, algo fundamental cambia. Es como si la luz de la conciencia desactivara automáticamente estos mecanismos que solo podían operar en la oscuridad, en la falta de reconocimiento. En sus estudios longitudinales, Maslow siguió a personas que experimentaron este despertar de conciencia. Una de las transformaciones más notables fue la del músico que había estado desacralizando sistemáticamente su arte. En una sesión particular, mientras hablaba sobre un concierto reciente donde se había sentido especialmente vacío, a pesar de la ejecución técnica perfecta, algo se rompió. De repente vio con claridad total cómo había estado usando explicaciones científicas para evitar la vulnerabilidad de permitir que la música realmente lo tocara, de reconocer que había algo sagrado en su don que estaba llamando por expresión más plena. Maslow describió cómo los ojos del hombre literalmente se llenaron de lágrimas, mientras reconocía años de autotraición, años de reducir lo extraordinario a lo ordinario por miedo. Pero lo fascinante fue que este reconocimiento, aunque doloroso, fue inmediatamente liberador. En las semanas siguientes, el músico reportó que la defensa de desacralización simplemente ya no operaba con la misma fuerza. Podía ver cuando su mente intentaba reducir una experiencia musical a pura acústica, y simplemente sonreía ante el intento fallido de la defensa. La conciencia había desactivado su poder. Comenzó a relacionarse con su música de manera completamente nueva, permitiendo que lo moviera profundamente, reconociendo la dimensión trascendente de su arte, aceptando la responsabilidad y el privilegio de su don. Maslow observó patrones similares con las otras defensas. La escritora que huía de su propia grandeza experimentó su momento de despertar cuando finalmente reconoció que su miedo no era al fracaso, sino al éxito. Esta simple revelación, este momento de ver claramente lo que había estado oculto, cambió todo. Entendió que su sabotaje no la estaba protegiendo, la estaba privando de expresar el potencial que sabía que existía en ella. Con esta conciencia, completó su novela en 3 meses. El ejecutivo que había negado valores trascendentes tuvo su despertar durante una crisis de salud que lo forzó a confrontar la pregunta de qué realmente importaba. En ese momento de claridad, vio que había estado mintiendo a sí mismo, construyendo elaboradas racionalizaciones para justificar una vida que traicionaba sus valores más profundos. Esta visión lo llevó a una transformación radical de carrera, dejando el trabajo corporativo para dedicarse a trabajo con propósito social real, finalmente alineando su vida externa con sus valores internos. Maslow notaba que en cada caso, el despertar de conciencia no era un proceso gradual de cambio incremental. Era un momento de visión súbita y clara, seguido por cambios naturales en comportamiento que fluían de esa nueva comprensión. Las defensas no tenían que ser luchadas o superadas con esfuerzo heroico. Simplemente perdían su poder cuando eran vistas claramente por lo que eran. Mecanismos protectores obsoletos que alguna vez sirvieron un propósito pero ahora solo limitaban el crecimiento. El profesor que había estado practicando pseudo-estupidez voluntaria tuvo su momento de despertar cuando un estudiante lo confrontó directamente sobre su silencio frente a las injusticias obvias en el departamento. La pregunta simple del estudiante atravesó todas sus defensas. ¿Cómo puede usted ver lo que está pasando y no decir nada? En ese momento, reconoció que sí veía, siempre había visto. Simplemente había elegido la ceguera voluntaria por conveniencia. Esta revelación fue tan poderosa que al día siguiente solicitó una reunión con la administración para abordar los problemas que había estado evitando durante años. La conciencia despertada no le permitía más continuar en la falsa inocencia. La mujer que había internalizado las voces críticas de su familia tuvo su despertar cuando finalmente reconoció que la voz en su cabeza que constantemente la criticaba y limitaba no era realmente suya.
era la voz de su padre que ella había adoptado como propia. Esta distinción, simple pero profunda, le permitió comenzar a cuestionar esas voces en lugar de obedecerlas automáticamente. Comenzó a preguntarse, ¿es esto lo que yo realmente creo, o es lo que me enseñaron a creer? Esta pregunta sola comenzó a desmantelar años de condicionamiento. El emprendedor adicto a la seguridad tuvo su momento de claridad cuando finalmente reconoció que su búsqueda interminable de certeza total era en realidad una forma sofisticada de evitación. Vio que estaba usando la preparación como excusa para nunca tener que realmente comprometerse. Esta revelación fue tan clara que dejó de prepararse y simplemente comenzó. El neurocientífico que reducía todo a biología tuvo su despertar durante una experiencia profundamente conmovedora en la naturaleza que simplemente no podía ser capturada por sus explicaciones habituales. Reconoció que sus marcos reduccionistas, aunque útiles científicamente, lo habían estado privando de la riqueza completa de la experiencia humana. Comenzó a permitirse experiencias de asombro, significado y trascendencia, sin inmediatamente reducirlas a mecanismos neurales. Lo que Maslow encontró consistentemente a través de todos estos casos es que el despertar de conciencia no es un lujo espiritual o un concepto abstracto. Es el mecanismo fundamental a través del cual las defensas psicológicas pierden su poder. Cuando realmente ves cómo has estado operando, cuando reconoces los juegos que has estado jugando contigo mismo, cuando identificas las formas sutiles en que has estado limitando tu propio crecimiento, algo cambia en un nivel profundo. No tienes que luchar contra las defensas. No tienes que usar fuerza de voluntad heroica para superarlas. Simplemente comienzan a disolverse en la luz de la conciencia plena. Es como cuando enciende la luz en un cuarto oscuro y las sombras desaparecen instantáneamente. Las sombras no tienen que ser luchadas o removidas. Simplemente dejan de existir cuando la luz está presente. De la misma manera, estas defensas psicológicas que parecían tan sólidas, tan parte de quién eres, comienzan a desvanecerse cuando la luz de la conciencia las ilumina completamente. Maslow entendía que este proceso de despertar no podía ser forzado, pero podía ser facilitado. Requería honestidad brutal consigo mismo, disposición a ver verdades incómodas, coraje para reconocer cómo has estado participando en tu propia limitación. Requería lo que él llamaba valentía ontológica, el coraje de ser plenamente quien eres capaz de ser, de aceptar la responsabilidad aterradora y liberadora de tu propio potencial. La investigación de Maslow sobre autorrealización reveló que las personas que alcanzaban este nivel superior de funcionamiento humano no eran necesariamente más inteligentes, más talentosas o más privilegiadas que otros. Lo que las distinguía era esta capacidad de ver claramente, de reconocer y disolver sus defensas psicológicas, de vivir con mayor conciencia y honestidad sobre quiénes realmente eran y qué realmente querían. Vivían lo que Maslow llamaba la vida del ser en lugar de la vida de la deficiencia. La vida de la deficiencia está dominada por intentos de llenar vacíos, de compensar carencias, de protegerse contra ansiedades. Es una vida fundamentalmente reactiva, donde las defensas psicológicas operan constantemente para mantener un sentido frágil de seguridad. La vida del ser, por otro lado, fluye del reconocimiento y expresión del potencial interno. Es una vida fundamentalmente proactiva, donde la persona no está defendiéndose contra amenazas sino expresando activamente sus capacidades únicas. Maslow observó que la transición de la vida de deficiencia a la vida del ser no requería cambios externos dramáticos en circunstancias. Requería este cambio interno en conciencia, este despertar a la verdad de cómo has estado operando y la elección de operar de manera diferente. En sus últimos años, Maslow se volvió cada vez más interesado en lo que llamaba experiencias cumbre, momentos de conciencia elevada donde las personas experimentaban directamente su potencial completo y la disolución temporaria de sus defensas habituales. Documentó que en estos momentos de conciencia expandida, las personas reportaban sentirse más vivas, más ellas mismas,
más conectadas con su propósito verdadero. Las defensas psicológicas simplemente no estaban presentes durante estas experiencias. La desacralización desaparecía, y todo se volvía sagrado. El miedo a la propia grandeza desaparecía y la persona se permitía brillar plenamente. La negación de valores trascendentes desaparecía, y verdad, belleza y bondad se volvían vívidamente reales. La pseudo-estupidez desaparecía, y había claridad perfecta. Las voces críticas internas se callaban y había aceptación completa. La adicción a la seguridad desaparecía, y había confianza en el proceso de la vida. La reducción biológica desaparecía, y había reconocimiento de dimensiones más profundas del ser. Maslow entendía que estas experiencias cumbre, aunque temporarias, servían como ventanas a lo que es posible, demostraciones directas de quién eres cuando no estás limitado por defensas psicológicas. La pregunta que lo fascinaba era, ¿cómo hacer que este estado de conciencia despierta no sea solo un momento cumbre temporario, sino una meseta permanente, una forma estable de estar en el mundo? La respuesta que encontró era sorprendentemente simple en concepto, aunque desafiante en práctica. Mantener la conciencia despierta requiere honestidad continua consigo mismo, disposición constante a ver cómo las defensas intentan reactivarse, compromiso persistente con vivir de acuerdo con tu verdad más profunda. Maslow observó que las personas autorrealizadas no eran personas que habían alcanzado algún estado final de perfección. Eran personas que habían desarrollado el hábito de la autoobservación honesta, que notaban cuando estaban cayendo en viejos patrones defensivos y conscientemente elegían responder de manera diferente. Mantenían una conciencia continua que servía como mecanismo preventivo, impidiendo que las defensas psicológicas se reactivaran completamente. Esta capacidad de notar y elegir era la esencia del despertar que Maslow había identificado como el factor transformador fundamental. Si has llegado hasta aquí, algo en ti reconoce la verdad de lo que hemos explorado. ¿Estás listo para el próximo paso en tu viaje de autorrealización? Quiero invitarte a continuar descubriendo estas dimensiones profundas que Maslow dedicó su vida a revelar. Este canal existe como espacio donde juntos exploramos el potencial humano, donde aprendemos a disolver limitaciones autoimpuestas, donde nos apoyamos en el camino hacia convertirnos plenamente en quienes somos capaces de ser. Cada semana comparto insights sobre autorrealización basados en investigación psicológica seria, herramientas prácticas para transformar tu experiencia de estar vivo. Si sientes que has encontrado tu lugar, únete a nosotros. Suscríbete como compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la vida despierta que sabes posible. Y continúa ahora con el próximo video donde exploramos las características específicas de las personas autorrealizadas según Maslow, los rasgos concretos que distinguen a quienes han trascendido sus defensas. Descubrirás cómo desarrollar estas cualidades en tu propia vida. El despertar es solo el comienzo. Hay un camino completo esperándote.